Buenas tardes, el Señor les bendiga. Una vez más nos volvemos a encontrar en una reunión más para hablar un poco más acerca de la fe en tiempos de crisis. Esta tarde, en esta ocasión, me gustaría compartir la vivencia o la fe, mejor dicho, de algunos hombres cuyos hechos están registrados en la palabra de Dios, y obviamente me encantaría comenzar con Abraham, porque pues Abraham es conocido en la Biblia, ¿verdad?, como el padre de la fe. En Romanos 4, el verso 16 en adelante, dice la Escritura: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, ¿verdad?, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, dice Pablo, refiriéndose a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, dice entre paréntesis, o la esterilidad de la matriz de Sara, ¿no? O sea, este pasaje nos muestra cómo Abraham tuvo que lidiar con dos cosas, ¿verdad? Sus años de él, o sea, en lo natural, todo lo que estaba era concerniente al aspecto fisiológico, biológico, que en él obviamente le impedía o hacía que sea imposible que sea padre, ¿no? Y en la vida de su esposa, obviamente también la parte física, biológica, ¿no?, de su esterilidad, de su matriz de Sara, que también hacía imposible, ¿verdad?, que ella pueda ser madre. O sea, no solamente él tuvo que lidiar con lo que tenía que ver con él, sino también con lo que tenía que ver con la esposa, porque Dios les había prometido que ellos iban a ser padres de multitudes, ¿no? Y dice el verso 20 que tampoco dudó, tampoco dudó por incredulidad de esa promesa que Dios le había hecho, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vamos a hablar acerca de la fe de Abraham. Y me gustaría mencionar 4 pasos, ¿verdad?, que podemos ver en las escrituras que acabamos de leer respecto a la fe de este hombre, ¿verdad? En primer lugar, me gustaría mencionar que Abraham escuchó a Dios en primer lugar, ¿no? Cuando nosotros vemos en Génesis 12, la Biblia dice que Dios le habló a Abraham, ¿no? Y cuando Dios le hace la promesa, pues obviamente Dios le habla audiblemente, se entiende. Dios se las ingenió, de hecho, para hacer que este hombre, que venía de un contexto pagano, de Ur de los Caldeos, pudiera escuchar su voz. Y la Biblia dice que Abraham escuchó a Dios, ¿no? Cuando Dios le dijo, ¿verdad?, te haré el padre de muchas naciones. Dios, vemos cómo le habla de un futuro que él todavía no ve. Y qué lindo, porque cuando Dios habla, no solamente Dios habla para mostrarnos el presente, sino también para hablarnos y para mostrarnos a través de su palabra el futuro, un futuro glorioso, obviamente, que si nosotros creemos en eso que Dios ha hablado, seguramente lo veremos con nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, número 1, Abraham escuchó a Dios, ¿no? Cuando Dios le dijo, te haré el padre de
de muchas naciones. Nuestra fe también debe ser basada, obviamente, en escuchar la voz de Dios. Mucha gente confunde, y yo veo esto con mucha regularidad, mucha gente dice, estoy dando pasos de fe. ¿Pero por qué? Porque dice la gente, pastor, yo amanecí un día con un deseo fuerte de hacer tal cosa, de emprender tal cosa, de viajar a tal lugar, y yo, ¿verdad? Y lo hice y a la final no me resultó nada. Pastor, Dios no funciona, ¿qué pasó allí? Entonces yo siempre tengo que volver a enseñar o a corregir a la gente en el sentido de hacerles recordar que la fe no tiene que ver, o sea, con el deseo que uno tiene en el corazón de hacer algo, ¿no? Porque recuerde cómo se llama, como dije la anterior vez, cuando Pedro caminó sobre las aguas, él no caminó, él no se bajó del barco para caminar en el agua, en el mar, porque él quiso hacerlo, porque él deseó hacerlo, porque él quiso ver si se puede o no se puede, no, sino porque hubo una voz, hubo una palabra que antecedió, ¿verdad?, a su acción, a su accionar. Fue justamente la palabra que Jesucristo le dio, ven. Señor, si tú eres, Señor, si tú eres, manda que yo vaya, le dijo Pedro. Y Jesucristo le dijo, ven. Se entiende que cuando le dijo, ven, Pedro reconoció que realmente era Jesús, y como reconoció que era su maestro, su pastor, entonces él con esa confianza, porque fe es confiar en alguien, fe es confiar en algo o en alguien. En este caso, Pedro se bajó de la barca porque al reconocer que quien le hablaba era Jesucristo mismo, él se bajó de la barca con esa confianza y él caminó en el mar, ¿no?, en las aguas, sobrenaturalmente obviamente. ¿Por qué? Porque él confió que si Jesús le dijo ven, es porque Jesucristo haría algo para sostenerlo y para mantenerlo, ¿verdad?, encima de las aguas, venciendo de alguna manera obviamente aún las propias leyes de la gravedad, ¿no? Punto número 2. Abraham creyó que la palabra se cumpliría, ¿no? Abraham creyó que la palabra se cumpliría y continuó creyendo, obviamente, año tras año. Dios lo llama a Abraham a los 75 años y Abraham tuvo que hacer una jornada de 25 años. 25 años en donde él todos los días tenía que levantarse, obviamente, creyendo lo que Dios le había dicho, que haría Dios de él una gran nación y que en él bendeciría a todas las familias de la tierra. Obviamente, hermanos, que Dios, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, si me permite la expresión, nosotros tenemos que ser honestos y conscientes de todas las luchas que debe haber tenido y él en lo natural y todas las oportunidades de hecho que Satanás y todo el infierno pueden haber tenido también como para poder, ¿verdad?, lanzarle todos los días palabras, tratando, ¿verdad?, de llevarlo a que él mismo aborte, ¿verdad?, ese plan, ese diseño que Dios tenía para con él y a través de él, ¿no?, para la comunidad de la fe. Sin embargo, Abraham creyó que la palabra que Dios le había dado se cumpliría. Él no solamente obedeció para salir de Ur de los Caldeos, sino que él caminó hacia esa tierra que aunque él no la conocía ni la veía, sin embargo sabía que existía, porque si Dios se lo había dicho, entonces era porque existía esa tierra. Y cuando Dios lo llama y Dios le dice que va a ser de él una gran nación y que él va a ser padre de multitudes, se entiende que él le cree también a Dios, creyó que esa palabra de Dios se cumpliría, ¿no? Y obviamente al creer, ¿no?, lo que él estaba haciendo era demostrar que confiaba en Dios. Él creía que Dios era un Dios fiel a su palabra. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque son 25 años que él tuvo, ¿verdad?, que vivir. Y tengan por seguro que por los 25 años, mientras pasaba un año más, cada año se alejaba la posibilidad humanamente de que esa promesa se cumpla. ¿Me estoy dejando entender? Veámoslo desde esa óptica, ¿no? Me encantaría que lo veamos desde esa óptica. Él tiene 75 años. Si ya con 75 años un hombre, por lo menos ahora, ya está, pues, ¿verdad?, en una edad en donde la mayoría ya están, ¿cómo se llama? No en cuarentena, sino en cese de toda actividad sexual. Entonces, obviamente,
75, 76. Cada año que pasaba se entiende que era un año menos de probabilidad. ¿Por qué? Porque humanamente un año que pasaba era un año más viejo, un año donde si a los 75 años ya estaba mal, a los 76 estaría peor, a los 77, y cada día se alejaría, o sea, se acercaría más a la muerte y se alejaría obviamente de la promesa que Dios le había hecho. Sin embargo, entiendo, ¿verdad?, que Dios a propósito hizo esto de haber buscado a un hombre de 75 años como para que, y hacerle una promesa de ese calibre, ¿verdad? Como para justamente dejar un precedente de que cuando Dios te hace una promesa, Él no depende de las circunstancias, del contexto en el que tú vives, del país, del lugar, de tu edad, de si eres hombre o de si eres mujer, si eres ignorante o si eres un docto. No, Dios no depende de nada que tenga que ver con tu humanidad, ¿verdad? Ni con tu capacidad. Dios es fiel a su palabra y eso es lo más importante. Y me gustaría, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos descansar en esa fidelidad del Señor. Así que bueno, punto número 3, él rehusó mirar las circunstancias naturales. Abraham rehusó mirar las circunstancias naturales. No podemos mirar alrededor de nosotros a las cosas naturales en nuestras vidas. Recuerde que el apóstol Pablo dice que nosotros no somos de los que caminan por vista, sino por fe. O sea, no andamos con el informe, no vivimos con el informe que nos lo da nuestros 5 sentidos, sino que nosotros vivimos, tomamos decisiones, accionamos no en función de lo que nuestros 5 sentidos nos dice o de lo que el gobierno nos dice o de lo que alguna persona entendida nos dice, sino por encima de todas las buenas intenciones que puedan tener estas entidades para advertirnos acerca de algo, acerca de tomar una decisión respecto a algún tema específico. Sin embargo, nosotros dependemos exclusivamente de lo que al final Dios nos diga, ¿verdad?, respecto a si hacer o no hacer algo, ¿no? Dios es el principio y Él es el final en nuestra vida, y eso es tremendo. Por eso dije hace un rato, ¿verdad?, que Abraham rehusó en su interior mirar a las circunstancias naturales. Él no se enfocó en el reporte de sus 5 sentidos. Yo me imagino si hubiera un espejo, vamos a decir así, ¿verdad?, él no se concentró en lo que el espejo le mostraba de su cuerpo, que ya estaba como de 100 años. Él no se concentró tampoco en lo que él sentía como hombre. Un hombre a los 100 años ya no siente deseos de tener sexo con su esposa, y no solamente no siente, sino que es consciente que no puede, ¿no? Pero sin embargo, él no se enfocó en sus emociones, en sus sentidos, en cómo estaba su cuerpo, que ya estaba como muerto, dice el apóstol Pablo, sino que sencillamente confió en lo que Dios le había prometido. Él sabía que Dios se las arreglaría de alguna manera para que su palabra se cumpla y para que la promesa llegue a ser una realidad y que él pueda verlo con sus propios ojos. Y por último, obviamente, ¿verdad?, como cuarto punto, él empezó a alabar a Dios antes de que la respuesta se hiciera un hecho. Antes de que sea una realidad, él ya, ¿verdad?, comenzó a glorificar, se fortaleció, dice la Biblia, ¿verdad?, en Dios, se fortaleció, en fe, dando gloria a Dios. Verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba convencido de que Dios era lo suficientemente poderoso, ¿no?, o todopoderoso, ¿verdad?, para hacer todo lo que había prometido. Y por esa razón es que dice el apóstol Pablo que la fe que él tuvo le fue contado por justicia. O sea, él fue justificado delante de Dios por causa de su confianza en Dios, ¿no? Y esto es interesante, ¿no?, porque vemos cómo no solamente él ha actuado de esa manera, sino que otros hombres de fe también. Me hace acordar para Pablo, por ejemplo, cuando estuvo encerrado en la cárcel en Hechos 16, ¿no?, vemos que él se puso a cantar a la medianoche, él se puso a cantar en una prisión. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que Dios lo iba a sacar de esa prisión. Y vemos cuando leemos ese pasaje de la Biblia que
no solamente lo sacó, sino que llevó adelante su propósito, Dios, de salvar a toda una familia, que fue la familia obviamente del carcelero, que lo estaba custodiando a nuestro apóstol San Pablo. Luego en el capítulo 27 de Hechos también, que es el capítulo que hemos estado viendo semanas atrás en el servicio del domingo y de los jueves, vemos a Pablo, ¿verdad?, cómo su fe le sirvió a él para estar tranquilo, en paz, después de haber recibido una palabra de Dios a su corazón, en medio de una tempestad que tenía alborotado a toda la gente, y en medio de una tempestad que había logrado robarle la esperanza de salvar las vidas a toda la gente que estaba en el barco, por causa de una palabra que él recibe, y ustedes saben, ¿verdad?, a través de un ángel de Dios, dice la Biblia que él cobró ánimo, tuvo paz y tuvo el ánimo suficiente no solamente para seguir el viaje confiado, sino también para animar a que el resto de la tripulación, las 276 personas que iban en ese barco, pudieran, ¿verdad?, recordar o entender que Dios había hablado y Dios había prometido que nadie se moriría. Habrían pérdidas materiales del barco, etcétera, pero ellos llegarían a su destino. Y seamos honestos, si nosotros supiéramos que lo único que vamos a perder son algunas cosas materiales en un viaje que estamos haciendo, donde la tempestad amenaza con matarnos y quitarnos la vida, pero si tuviéramos una palabra de Dios como Pablo y realmente creyéramos esa palabra, hermanos, yo estoy seguro que así como esa tripulación, haríamos el resto de lo que queda del viaje con tranquilidad, volveríamos a comer normal, nos volvería el apetito, nos volvería el sueño normal, descansaríamos en Dios porque sabemos ya cuál va a ser el desenlace de esa parte final de la historia, ¿verdad? Porque claro, si ya sabemos que igual vamos a llegar con vida, eso es lo que nos daría total confianza para estar tranquilo lo que queda del viaje. Así que quiero animarles en el nombre de Jesucristo, que de la misma manera como el apóstol Pablo, ¿sí?, de la misma forma como el apóstol Pablo, como Abraham y como otros hombres que iremos viendo, ¿verdad?, de la Biblia, hombres y mujeres que así como usted y como yo tuvieron limitaciones, fueron hombres normales como usted y como yo. La Biblia nos enseña, y esa es la parte linda, ¿no?, de que nosotros necesitamos quitarnos nuestras vendas espirituales y que veamos a través de estas historias, ¿verdad?, cómo Dios ha usado gente imperfecta para llevar a cabo sus propósitos. Esto significa obviamente que usted, así como yo, cada uno de nosotros, calificamos. Esta historia de Abraham, esta historia, ¿verdad?, de Abraham, Elías, Pablo y todos los hombres y mujeres de la Biblia, ¿no?, de Rahab, la ramera, por ejemplo, esas historias están a propósito allí en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros también calificamos. Usted también califica con todas sus imperfecciones, sus debilidades, sus limitaciones, con todo lo que usted cree que no sirve y que no le ayuda a calificar para ser usado por Dios, ¿verdad? Mira, estos hombres están aquí en esta historia para hacerle recordar a usted y a mí que nosotros también calificamos. Significa que Dios también te puede usar, y no solamente te puede usar, sino que quiere usarte para hacer cosas grandes y maravillosas en ti y a través de ti también. Abraham, así como Elías y todos los grandes hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, tuvieron que aprender obviamente a caminar por fe y no por vista. Por algo Santiago, ¿verdad?, dice, ¿no?, como queriendo también hacerle entender a la iglesia de aquel entonces, ¿no?, que oye, Elías también, o sea, era como nosotros, ¿no? Por eso que en Santiago 5:17 menciona que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, ¿no? Y qué alivio, ¿no? Honestamente, qué alivio es cuando un hombre te dice, ¿verdad?, de que, o sea, cuando un hombre que tú consideras que está en un modo Dios o nivel, o sea, Dios, como muchas veces se puede decir ahora en los términos de la actualidad, y de pronto te das cuenta que ese hombre también tiene, ¿verdad?, tentaciones o tiene pasiones y lucha con cosas muchas veces, y aún así Dios usaba a este hombre llamado Elías, ¿no? Así que bueno, quiero que podamos, seguir animándonos a través de la palabra de Dios, no por lo que yo digo, sino por lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Estos podcasts no es, para
no los estoy dando como para que usted se anime por lo que yo digo. Esto no es ¿verdad? Un curso pequeño de motivación. No, no, no. Le estoy dando razones bíblicas, espirituales, para que tanto usted como yo podamos confiar, no porque lo dice un hombre, no porque, ¿verdad?, está escrito solamente, sino porque Dios es el que está atrás de esta palabra. Dios es el que ha prometido y Dios es el que lo hará. Él ha prometido, así como a Abraham, a ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, nos ha prometido tantas cosas, ¿verdad? Y si Dios es el que lo ha hecho, si Dios es el que lo ha prometido, seguramente Dios lo hará en su tiempo y a su manera. Así que mientras tanto nosotros sigamos adelante, ¿no?, haciendo la voluntad del Señor, teniendo y manteniendo nuestra fe y nuestra paciencia en un buen nivel, para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, podamos obtener cada promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, que tengan un día maravilloso, y el día jueves 8 de la noche nos estamos viendo, Dios mediante, a través del Facebook y a través de, ¿verdad?, el YouTube. ¿Ok? Dios les bendiga. Bendiciones.